Conocíamos este lunes el anuncio del presidente Juan Manuel Santos de retomar los diálogos con el ELN después de que se respetó este cese bilateral al fuego durante el periodo electoral. ¿No le parece esto que es muy poco comparado con lo que habíamos visto en los últimos meses de ataques que el ELN había venido perpetrando? Pues realmente el comportamiento del ELN ha sido pues incomprensible para muchos colombianos o para la gran mayoría de los colombianos. Pues se había establecido bilateralmente un cese al fuego y hostilidades hasta el 9 de enero. Y el 10 de enero pues no se prorrogó y el ELN empezó una serie de ataques sin duda planeados desde antes. Lo importante, me parece, es que la sociedad colombiana ha subido lo que es la barrera de tolerancia frente a la violencia. Y cualquier acto de violencia es rechazado de manera contundente, casi que unánimemente por la sociedad. Por eso ha sido tan difícil para el presidente Santos buscar reanudar de nuevo una posibilidad de diálogo con el objeto de preservar vidas humanas, de diálogo que conduzca a un cese al fuego y que conduzca a una posibilidad de paz como se hizo con las FARC. Pero es el comportamiento del ELN lo que determina hasta dónde se va a llegar. ¿Cuál diría que es la diferencia más puntual entre las negociaciones que hubo con las FARC y las que ahora hay con el ELN? Yo creo que hay una diferencia muy grande en términos de la estructura como grupo armado. O sea, las FARC realmente era una organización armada con jerarquías establecidas, con un mando unificado, con unos esquemas, digamos, de tipo militar establecidos. El ELN no tiene un mando unificado, es una especie de federación de grupos que tienen distinto tipo de intereses. Tienen un interés muy grande en la frontera colombo-venezolana por el contrabando, de ahí obtienen inmensos recursos del contrabando de gasolina de Venezuela o de animales vacunos, pues obviamente tienen un interés grande ahora en el tema de los cultivos ilícitos de coca en varias zonas del país. Vemos en los resultados del domingo que hay en gran parte de la población un rechazo al proceso de paz, vemos un crecimiento en el apoyo al uribismo. ¿Le preocupa esta tendencia? Pues esa tendencia, esa polarización se ha dado en el país prácticamente desde el inicio del proceso de paz. Siempre se había considerado que el orden público, o sea, el apoyo de las fuerzas militares, por un lado, y las posibilidades de diálogo y de entendimiento con grupos alzados en armas, eran considerados en Colombia, en la política colombiana, como lo es las relaciones internacionales en casi todo el mundo. O sea, en las relaciones internacionales, la oposición no hace oposición, sino le da, digamos, apoyo al gobierno en los temas de integridad territorial o de relaciones internacionales, y eso pasaba con la paz, excepto en este caso, donde la oposición tomó el proceso de paz como el principal factor de diferencia y de oposición frente al gobierno, pero generando todo tipo de temores sobre lo que significaba la paz. Pues uno de los temores se disipó el domingo pasado, y era durante varios años la oposición decía: las FARC va a ganar las elecciones con inmensos recursos que tiene, dineros que no entregó, que no puso a disposición del gobierno, y con esos dineros va a ganar las elecciones y va a convertir a Colombia en una segunda Venezuela. En Colombia se acuñó el término castrochavista. El domingo pasado se vio que eso no tenía ningún sentido. O sea, frente a 17 millones de votos, la lista de las FARC sacó 50.000 votos. O sea, Pero el futuro puntualmente del acuerdo de paz, ¿le preocupa con la conformación actual del nuevo Congreso? no, o sea, por supuesto está cuestionado, hay cuestionamientos, pero los elementos centrales de cuestionamiento son dos.
son la participación política de los líderes de las FARC en las listas al Congreso. Fueron elegidos el domingo pasado. O sea, 10 personas de las FARC, 5 en el Senado, 5 en la Cámara, fueron elegidos. Por lo tanto, habiendo sido elegidos, es imposible que no se respete esa participación política. Y el otro componente que ha sido, digamos, un elemento muy importante de crítica es la Jurisdicción Especial para la Paz, o sea, la justicia transicional. La justicia transicional empezó ya se conformó. Esta semana, ¿no? Sí, el 15 empieza ya en ese proceso, pero ya, digamos, en todos los elementos de preparación de la justicia transicional, más o menos 1.800 militares se han acogido a ella y unos 2.000 exguerrilleros se han acogido a ella. Un nuevo gobierno no va a decir que quienes se han acogido siendo militares o guerrilleros ya no van a tener ese beneficio. Por lo tanto, yo creo que en ese tema también es irreversible el proceso de paz. Bueno, del otro lado del espectro político de Uribe vemos a un Gustavo Petro que pertenece a un grupo armado que usted ayudó a desmovilizar a finales de los 80, principios de los 90. ¿Podríamos esperar un futuro parecido para las FARC? Pues Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá, o sea, no es la primera vez que está en política, él fue elegido por los bogotanos como… No, pero me refiero a que exguerrilleros se conviertan en políticos populares como Gustavo Petro. Pues depende de lo que hagan los políticos, es decir, Gustavo Petro no era de los líderes del M-19, o sea, él estaba en tercero o cuarto nivel, o sea, no era el jefe de un grupo armado, él era uno de los muchos integrantes de ese grupo armado. Hizo bien la política, fue elegido alcalde de Bogotá, fue elegido congresista, fue considerado tal vez uno de los mejores congresistas cuando fue congresista y ahora está en una campaña política, pues digamos, unos tienen éxito, otros no tienen éxito, pero el M-19 dejó de ser grupo armado hace 28 años. Por otro lado, el candidato liberal, que también fue negociador de paz, Humberto de la Calle, está bajando en las encuestas. ¿Cuál sería, desde su punto de vista, la estrategia que él debería seguir? ¿Juntarse con otros candidatos, buscar apoyos de otros partidos? Pues en Colombia hay una reglamentación legal muy curiosa, y es que quienes somos funcionarios públicos no podemos participar en política. Entonces la pregunta que usted me hace es eminentemente política. El domingo pasado tuvimos una consulta para los candidatos de izquierda y una consulta para los candidatos de derecha, pero hay por lo menos, o sea, hay 3 candidatos de centro que no estuvieron en esa consulta porque sus partidos así lo determinaron. Por lo tanto, de la Calle es uno de ellos y pues él va a ir a las elecciones ya primera vuelta. ¿Cree que fue un error no hacer consulta? Yo creo que han debido haber hecho consulta a nivel del centro. Me gustaría preguntarle, por otro lado, este programa de restitución de cultivos ilícitos ha sido muy criticado, sobre todo por la parte voluntaria. Vemos que además, por quizá una hectárea que se erradica, vemos muchas más que se plantan. ¿Cuál sería quizá la mejoría que se podría hacer para el programa? Bueno, aquí usted ve un mapa, aquí está, donde están las zonas. Este mapa está tal vez desactualizado un mes, y el número de familias que se han incorporado al programa. Se han incorporado 59.000 familias, ahí dice 54.000. La meta que tenemos es 72.000 familias, verificado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Dentro de 2 meses, todas las 60.000 o 59.000 que hay van a estar en ese proceso y vamos a incluir 12.000 familias más. Eso significa alrededor de 50.000 hectáreas menos de coca. Claro, pero seguimos viendo un incremento en el número de hectáreas, ¿no? Esto preocupa incluso a países como Estados Unidos. Hay 2 estrategias. Sustitución es una. Quien no acepta la sustitución o tiene cultivos grandes, pues entra en el proceso de erradicación forzosa. Ejército y policía el año pasado erradicaron 53.000 hectáreas, en este año llevan 8.000 más y están básicamente en una meta
de tener por lo menos 75.000 hectáreas reducidas, más 50.000 de sustitución, pues es una cifra muy grande. Todo el mundo entiende que el programa de sustitución lleva 10 meses, que en 10 meses no se puede reversar totalmente una historia de 25 años en la cual Colombia ha sido el mayor productor de cocaína del mundo, el mayor productor de hoja de coca del mundo y Estados Unidos el mayor consumidor de cocaína del mundo. Señor Pardo, platicando con taxistas, comerciantes en la calle, hay mucha gente, por lo menos en la ciudad, que no siente los beneficios del acuerdo, que rechazan el acuerdo, que aseguran que el acuerdo es una especie de paz solo para la élite. Vemos también que hay muchas deficiencias todavía en el apoyo a las bases de las FARC. ¿Es un acuerdo que solo beneficia a los de arriba? Hay digamos, en esa campaña de polarización, de mostrar que la paz no convenía a todos los colombianos, sino solamente a las FARC, ha habido una división grande entre los colombianos de las ciudades y los colombianos del campo. Los colombianos de las ciudades sufrieron la guerra, todos los colombianos la han sufrido, pero mucho menos que los colombianos que viven en las zonas más afectadas por el conflicto. En las zonas más afectadas por el conflicto, el apoyo a proceso de paz y la construcción de paz es muy grande. O sea, es muy grande porque la gente ha visto los beneficios, puede transitar, puede tener sus hijos en el colegio, puede tener posibilidades y oportunidades. En las ciudades el conflicto se vio por televisión principalmente, entonces no hay, digamos, un beneficio inmediato, pero Colombia está en el momento más bajo en los últimos 40 años en número de homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto es realmente un beneficio inmenso, inmenso en los años y pico que lleva el proceso de paz desde que se firmó. Se han ahorrado por lo menos 3.000 vidas humanas. Eso es lo que es más significativo, que haya vidas que se ahorren y vidas que no se trunquen y no se sacrifiquen por el conflicto armado.